Yo sé que mi actitud fue la de un patán, fue tan grande mi dolor. Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, el podcast donde hablamos de gente bien verga y ya. De gente que está bien loca, bien zafada, pero que son vergas y ya, no me importa. Gracias a nuestro patrocinador oficial, Restro Café, ubicado en Mariano Arista 2, Colonia Eres de Puebla, en la ciudad de Puebla. Haz tu pedido por Rappi. Cada vez se me va más el aire con esto porque siempre hablo como un maldito robot y no quiero ser un maldito robot. Entonces vayan a Rappi, @restro.café en Instagram. Y Ok. pues... y al número 2228-770199. Estas son las noticias. No olvides darle like, suscribirte y esas mamadas porque nos partimos la pinche madre por traerles información bien chida y darles una parte de nosotros que seguramente se quedará aquí en internet, o sea, incluso después de que nuestro cuerpo haya transmutado hacia el estado de transición. No olvides escuchar Más Menos Lecturas, una colección de lecturas en voz alta de poemas, ensayos, cuentos y demás literatura. Escúchalo para que tengas algo interesante que contar en las reuniones de Zoom. Siga Más Menos Lecturas en Spotify y también en YouTube. Y esto es otro rollo. No olvides que la locura lo cura todo. Porque lo dije así, güey. Ese era animal no está tan mal. Vamos a ver el pinche intro y vámonos a la verga. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Aquí y ahora eres arte Hitchcock. ¿Cómo resumir a Alfred Hitchcock en unas cuantas palabras dentro de un programa? Imposible. Pero aún así lo vamos a intentar el día de hoy. Así que hablemos de Alfred Hitchcock con todos sus pesares y con todos sus aciertos en el cine y un poquito más en su vida. Alfred Joseph Hitchcock fue el tercero de los hijos de William y Emma Hitchcock, una pareja de comerciantes criados como católicos con raíces irlandesas. Él nació el domingo 13 de agosto en el lado oeste de Londres, en el departamento que estaba arriba de la tienda de abarrotes que atendían sus papás. Era el número 517 de Hall Road, en Leytonstone, un barrio del noreste de Londres, por si quieren un día pasar por ahí, visitar el lugar de nacimiento de nuestro personaje. La infancia de Hitchcock estuvo repleta de disciplina paterna, y él mismo contó luego que cuando tenía 4 o 5 años, su papá lo mandó con una notita en la mano a la estación de policía. La nota fue Como leída por paloma. el... La nota fue leída por el jefe de policía y ahí tienes que encerraron al pequeño Alfred durante 5 o 10 minutos y le advirtieron, esto es lo que le hacemos a los niños malos, ¿eh? Muchos dicen que esa anécdota y muchas otras de su vida se las inventó, pero eso le valía madres desmentir o comprobar su vida, porque siempre juzgó que de él sus ficciones eran lo mejor. Lo mismo da si era inventar películas o inventar su propia vida. Pero la verdad es que su infancia en general fue solitaria y no precisamente muy feliz. Los demás niños lo hacían a un lado por venir de una familia católica, cuando en Inglaterra la gran mayoría no son católicos, por su apariencia física, porque desde niño era una persona regordeta, y por demás mamadas sociales que no vale la pena explicar. Así que nomás se dedicaba a observar a distancia silenciosamente a la gente, a sus compañeros, y con esas miradas aprendió a divertirse solo, incluso creaba sus propios juegos, dicen. Y no por nada, entre sus futuras películas está
por ejemplo, La ventana indiscreta, que cuenta cómo un hombre que tiene la pierna enyesada chismosea lo que pasa en los edificios de enfrente de su casa, descubriendo un asesinato allá enfrente. Muy probablemente fue que se le metió a la cabeza la culpa, el sentimiento de culpa, por los reglazos que le daban nomás por prácticamente respirar en su colegio jesuita, cosa que luego transformaría en un motivo muy presente y asfixiante en sus películas, la culpa. Pero tampoco recurrió a lo cansado, a lo repetitivo, de simplemente poner el castigo religioso a los protagonistas de sus películas, sino que mostró nuevas formas de ver cómo es que sufre un humano por la culpa de su existencia y de sus actos. Incluso más si muchas veces, viendo bien sus actos, viéndolos detenidamente, resultaban inocentes. En la adolescencia casi ni se acercó a actividades creativas como tal. Más bien, se dedicó luego de cumplir la educación básica, es decir, acabar lo primerito de la educación, a buscar cooperar con dinero para su casa, ponerse a trabajar. Y para eso dijo que quería estudiar una ingeniería. Y luego de que lo inscribieran a la respectiva escuela de ingenierías, aprendió ahí de navegación, de mecánica, de herrería, electricidad, acústica, física y un largo etcétera. Y descubrió también que la química apesta, decía que no podía con ella, es verdad, no podía con ella, y dijo una frase que está cagada que era, disolver cosas con ácido sulfúrico. ¿A quién le importa esa mierda? Mierda, pero pues es el mensaje. A Walter White. Pues sí, pero bueno, él iba a ser un creador de nada químico. Sin embargo, es muy probable que estudiar eso durante el tiempo que estuvo allí en la ingeniería fue lo que le permitió aplicarse muy bien, llegando incluso a ser más entendido que los mismos entendidos en la técnica cinematográfica, dominando la técnica del cine. A los 15 años entonces consiguió una chamba como parte de una empresa, como trabajador, siendo parte de una empresa del telégrafo. Primero como chalán en la electricidad y luego lo pasaron a encargarse de la publicidad. Eso le dejaba tiempo para ir al cine, a distraerse de que el mundo estaba en guerra. Y solo hasta ese momento comenzó a asistir a cursos que de historia, que de arte, que de dibujo. Edgar Allan Poe vuelve a aparecer por acá, en el programa. Porque cuando Hitchcock descubrió sus relatos a los 16 años, la impresión fue tan fuerte que declaró alguna vez que eso tal vez fue lo que lo llevó a dedicarse a hacer películas de suspenso. Por otro lado, continuando con su vida, su ingreso a la industria del cine a través de la Famous Players Lansky, en su sucursal recientemente inaugurada en Londres, lo hizo convertirse al principio de su carrera en un trabajador del cine mudo, del cine silente. Durante varios años entonces le encargaron diseñar los títulos para los diálogos y para las elipsis de las películas mudas, que en ese entonces era verdaderamente una cuestión artesanal, lo que iba como lo que comentaban los personajes, pero en texto. Poco a poco, adentro de esa empresa, no tenían que decírselo dos veces, él se apuntaba más y más y más al trabajo, convirtiéndose en director artístico, codirector y dialoguista. Y también se volvió, por tanto, participar, motivo de celos entre los demás trabajadores. Siempre pasa. Y también allí conoció a la que sería el amor de su vida, a Alma Lucy Reville, o Reville, si lo pronunciamos en castellano, quien trabajaba como montadora y anotadora en las producciones, y a quien en algo tan gracioso como marinero le proponía matrimonio mientras estaban grabando la película de Prudh Falls del 1924, y ella por el moreo, cuando le propuso eso, le daría como respuesta un delicioso eructo. Pero sí aceptó, ¿no? El Vale. eructo era afirmativo. Simón. En este... Ajá. Tal cual, así lo dijo. Así lo pronunció.
En este punto hay que decir que en realidad el joven Alfred Hitchcock se sentía muy cómodo trabajando haciendo guiones y dirigiendo, pero solamente la cuestión del diseño artístico. Pero el destino lo empujaba una y otra vez a brincar a la silla de director de películas, porque más de una vez le delegaban los trabajos de dirección que otros, por mil y un razones que se ponían en el camino, no querían realizar. O sea, él sacaba la chamba. Así que en 1925 quedaría rodada su primera película como tal, llamada The Pleasure Garden, el jardín del placer, la cual se estrenaría en el 27, 2 años después, y durante la producción de esta primera película le quedaría claro que era mejor para él grabar en estudio siempre que en locaciones en el mundo real, porque cuando viajaron para rodar en Italia, terminaron perdiendo en la aduana 10,000 pies de rollo virgen de película, es decir, un chinguísimo de material para trabajar. Casi pierden un tren y para colmo les robaron 10,000 liras. O sea, perdieron película, perdieron dinero y casi pierden el tren. Para colmo. Pero bueno, será el mismo año del estreno, el 27, cuando se casaría con Alma, pero en el estreno tuvo más pedos. No porque fuera una película verdaderamente mala o horrible o lo que fuera, sino porque los distribuidores juzgaron que la película tenía efectos demasiado artistoides, demasiado mamador, y que ya no estrenarían más películas suyas por eso mismo. Por chamaco mamador. Pero bueno, su primera y única hija llegaría al mundo poquito después, y el matrimonio de Alma y Hitchcock sería tan largo como toda su vida. Y más allá de la relación íntima que tuvo desde luego sus cosas feas de pareja, ellos dos tuvieron un estupendo amalgamiento en asuntos profesionales. Ella se volvió en su perfecta consejera. En ese sentido, sí que era como el alma de Hitchcock, Alma, ya que la palabra de ella era como una ley para él en el trabajo. Cuentan que él leía en voz alta sus avances en los guiones nuevos que estaba trabajando para que ella los escuchara. Y después de subir el tono un poco más de su voz para hablar de los detalles en cuestión de la película concreta, los detalles que tanto le obsesionaban a este cabrón, volteaba de reojo a ver si ella le sonreía afirmativamente, convencida. Nomás un guiño, casi casi. Como padre, no fue excesivamente cariñoso, pero sí fue, sin embargo, justo. Okay. Y dicen que lo que sí fue un abuelo ejemplar. Esto sí, con los nietos, chingoncísimo, se rifaba. Pero con los hijos, no tan cariñoso, pero bueno, tampoco era mierda. ¿Hijos? ¿Nietos? Sí, pero bueno. Volviendo al cine, que con Hitchcock es lo más importante, su estilo vería su entrada como tal el plato de grabación con la realización de la película The Love Her, el alquilino, una película basada en los crímenes de Jack el Destripador. Sería el primer filme donde los elementos que distinguirían a Hitchcock se planteaban. El tema del hombre equivocado, la rubia clásica de las películas de Hitchcock, y el suspense como sello estrella, que busca mantenerte atento a todo lo que sucede, aunque sean cosas aparentemente cotidianas en la pantalla. Mucho de lo que iría siendo la clave para interesar tanto al espectador de sus películas lo aprendió del expresionismo alemán, que dicho rápido y malamente, aboga porque todo es mejor presentarlo visualmente y para eso siempre es mejor ignorar la realidad, que aquí nos importa la puta realidad, siempre y cuando en la pantalla se entienda mejor y más rico el relato que estás mostrando, la historia que estás mostrando. Y también aprendió mucho de los cineastas soviéticos que por esos tiempos asistían a reuniones de cineastas en Londres, y específicamente de ellos aprendió a usar el montaje, es decir, cómo cortar la película para que se vea la secuencia más vergas, como parte de lo que se está contando, y engatusar así también la atención del público, ¿no? O sea, está súper bien editado, te llama la atención, tiene un chingo de ritmo, a huevo. Hitchcock
Hizo más de 50 películas y es imposible hablarles de todas y cada una de ellas aquí y ahora, porque no acabaríamos. Porque eres arte amigo. Porque eres arte amigo, mi Hitchcock. Pero para tener una idea general, los que saben más de cine que yo dividen sus trabajos en dos periodos. El periodo inglés y el periodo americano. El periodo inglés, como su nombre lo dice, pues fue lo que grabó en Inglaterra. Es menos conocido ese cine, es más viejito, porque fue de las primeras cosas que hizo, y por lo regular lo menosprecian, ¿no? No lo valoran. Incluso él mismo despreciaba un poco ese periodo de su carrera. Pero tienen muchas veces más intensidad esas películas y una honestidad o pureza de aquel que está empezando, del que está robando suerte y le machetea un chingo para hacer su trabajo, intentándolo todo, con lo que tenga a la mano, mucho o poco lo usaba. En varias películas de ese primer periodo parece que Hitchcock vomitaba las películas con todo lo que iba inventándose y innovando sin censuras, así, vámonos, si se incluye esto, chingue su madre, sí, a huevo, la rubia, chingue su madre, aquí los claros oscuros, sí, no hay pedo, todo tiene que estar ahí, para eso está la película, ¿no? Películas dignas del periodo inglés, por si quieren tomarlo en cuenta para aventárselas después, es El enemigo de las rubias, La muchacha que... ¿qué? La muchacha algo, se me borró aquí, y El hombre que se demasiado, y 39 escalones que dicen que es bellísima. Por otro lado, el periodo de América, el americano, vino después de que emigró obviamente a los Estados Unidos, por lo tanto es un cine Estados Unidos. Okay. Pues más o menos. Por lo tanto, es un cine más nuevo, y donde se dedicaría a limar todos los diamantes en bruto que había encontrado en sus producciones en Inglaterra. En Hollywood aprendería a que tener presupuesto limitado es una oportunidad para la creatividad, porque tendría así la necesidad siempre de tener un guión sólido, ¿no? Una historia bien cimentada en la que quieres contar, además de abogar por la creación del storytelling, que antes de él no se usaba como tal, y que guiaba sus películas cuadro por cuadro. Al principio, cuando tenía poco de haber llegado, se aventó películas que, aunque las grababa en Hollywood, contaban con un cast y staff y guiones casi totalmente ingleses, como si nada hubiera cambiado. Solo se cambió de locación para grabar, de estudio. Pero el punto de quiebre en su estilo cinematográfico vino después de que muriera su mamá, y después también de que su hermano se suicidara, poco tiempo después. Puta madre, empezamos con esas mamadas. Ajá. Y todo esto sucedió cuando Hitchcock estaba lejísimos de su casa en Inglaterra, ¿no? Ya estaba en Estados Unidos. Entonces, la atmósfera lúgubre, la oscuridad, el suspenso y un sentido del humor negrísimo y macabro no dejaron de crecer en su puta mente y luego en sus filmes. Además de trabajar a la par en la televisión, con las muy conocidas series Alfred Hitchcock Presenta y La Hora de Alfred Hitchcock, que estuvieron al aire, no tanto como Chabelo, pero ahí se iban dando sus entres, al menos 10 añotes sin interrupciones, cuando normalmente las series exitosas solo duraban 2 años. Entonces este güey lo quintuplicó. En los Estados Unidos, Hitchcock se ganaría el aprecio en la cultura popular y también se hizo de un chinguísimo de dinero. Pegado al éxito de la televisión, vino también la fundación de una revista y una serie de antología que significaba que era un catálogo de películas que tenían el sello de garantía de Hitchcock. Así como, películas vergas, porque aquí dice Hitchcock, nada más, la certifica. La verga, cómetela, no importa. Ajá. Sí. Dicen que muchas veces no checaba todas, pero pues tenían su nombre, güey. Pues es como Adam Sandler, güey, como Eugenio Derbez, ya los ves, ya sabes que es calidad, güey. Ajá, pero era como si la recomendara, no sus películas. No, da igual, güey. Son bueno, sí, nombres. Lo que sea, decía Hitchcock. Lo sí, que sí. sea. Viva Adam Sandler, órale. El apoyo de la crítica francesa, que la neta lo abrazó, lo hizo su puto ídolo, todos esos pinches francesitos, dedicándole, por ejemplo, significó un libro del mismísimo François Truffaut, un super cineasta francés, que probablemente después tendrá su propio Eres Arte Amigue,
Y también, gracias a ese apoyo de la crítica francesa, significó redescubrir sus películas ubicando algunas constantes que permiten redimensionarlo todo. Las constantes son cosas como el uso de los espejos, el uso de las escaleras, que se vuelven símbolos de encuentro, de elevación, de descenso, de principio y de final. El factor de las esposas de los protagonistas, las reuniones y las fiestas, donde se producen muchas veces las confusiones de los personajes, las mujeres rubias, frías vistas desde lejos, pero bravas en la oscuridad, los pájaros, los malditos pájaros, las joyas, el veneno, los valses, los monumentos y los símbolos nacionales, el ahorcamiento también, los disfraces y un chingo de etcétera, pero esos son algunos principales. Por otro lado, también el caos, la maldita culpa que ya les mencioné en un principio, el crimen en el equilibrio y el equilibrio en el crimen, el viaje físico como una metáfora visual de un viaje mental, ¿no? Órale. Y la imagen siniestra de la madre, la imagen materna, que probablemente fue lo que más cambió, porque en Inglaterra la imagen materna era algo ausente o positivo, era algo chingón, se parecía a la mamá o la referencia a la mamá del protagonista o de los que parecían. Pero en Hollywood, no. La madre es una cosa terrible, cabronamente terrible. También aquí, en América, empezó a pasarse de verga, así tal cual, con el estrés que les causaba a los actores y a los miembros de la producción. Para que la reacción emocional que tenían no les permitiera mentir al interpretar el papel o el trabajo, ¿no? Era auténtico, ¿no? Actuación de método, pero inducida a huevo. Exactamente. Ajá. Sí. Sí, se pasó de verga, pero así funcionaba. Una vez, un caso anecdótico es que neta se pasó de pendejo porque encadenó a los miembros del staff durante toda una noche, luego de que les sí, luego de que les metió laxante en sus bebidas, güey. O sea, los dejó ahí amarrados a la verga, güey. O sea, les dio laxante y los encadenó y se fue. Sí. No. Todo por el objetivo de la reacción emocional, pero bueno. Es discutible, sí, pero pues lo hizo, güey. Es discutible, es súper discutible, güey. Pues sí, obviamente. Vértigo, La ventana indiscreta que ya les mencioné, North by Northwest, Los pájaros, Psicosis, son algunas de las películas made in Hollywood, que con justa razón son de las más conocidas y que lograron afinar también las vomitadas cinematográficas que había grabado en Europa hace ya tantos años. Y ahora, en su gustada sección de paralelismos en Radio Locura, Alfred Hitchcock versus Walt Disney. Ambos eran y son un referente en el cine americano, si ya lo sabemos, sí, todos vimos Disney, o si no, lo recordamos, lo que sea, bla, bla, bla. Y ambos jugaban con la luz y la sombra en sus películas, ¿no? No literalmente solamente, sino también como motivos de sus personajes, porque ambos estaban influenciados por el impresionismo alemán, como ya lo dije, y ambos estaban seducidos por el funcionamiento del mal con mayúscula en sus películas. Pero aquí la diferencia más grande, obvia, hoy es obvia, pero a eso venimos a Radio Locura, decir obviedad tras obviedad. Uh-huh. Disney terminaba sus películas, a pesar de tener estupendos villanos, ¿no? Recordamos un chingo como Scar, por ejemplo. Síndrome. También, por ejemplo, incluso ya muchísimo tiempo después. Y desde sus principios, ¿no? Pero aún así, a pesar de tener esos personajes malos chingones, con el clásico final feliz, o sea, terminaba todo bien, su sello personal, pero Hitchcock, no. Ese güey deja el final. No, a ese güey no le vas a venir a contar el final. Final feliz, eso. Que fue, Hitchcock deja el final repleto de ambigüedad. Y cuando no hacía eso, de plano recurría a la perversidad. O sea, este camino se fue chueco y se nota al final de la película, cabrón. No hay duda. Quizá por eso, lo que más admiraba Hitchcock de Disney, de Walt Disney, era que si un actor no le pasaba, no le caía bien, no le convencía,
lo destruía a 1000 pedazos. Eso era lo que más valoraba Hitchcock de Disney, que era un maldito Que era hijo el de perra diablo con los actores. despiadado. Sí. ¿Sí? Y todos sabemos que el diablo es Disney, güey. Sí, es Primero se horrible, pero apodera bueno. de tus hijos y luego... No, ya, güey. Ajá. Ya Les estás lava el haciendo tú el mal. cerebro, los quiere hacer héroes, te hace gastar tu dinero, güey, en su educación, güey. Es que es material didáctico, huevos, güey. Ya tú perdiste 10,000 pesos en tu material didáctico de Mickey Mouse, güey. Pero En por eso, fin. mira, Shrek is love, Shrek is life. En fin, DreamWorks es la neta. Ajá. a huevo. Y para ir terminando, les suelto una anécdota que resume ya el nivel que tenía en la industria Hitchcock y que también muestra mucho del carácter que tenía. Hablo de aquella vez que un pequeño Steven Spielberg, siendo verdaderamente un mocoso, tuvo a Hitchcock enfrente de él. La cosa fue así. El joven Spielberg estaba en la Universal Studios cuando Hitchcock filmaba en uno de sus sets. El mocoso Spielberg se armó de valor y se dirigió para ir a conocer a su ídolo. Entró al set y allí estaba, al centro, sentado y de espaldas, Alfred Hitchcock, dirigiendo otra de sus películas. El pequeño Spielberg lo miró y Hitchcock ni se volteó. Pero con un simple movimiento de la mano hizo venir a uno de sus asistentes y le dijo algo al oído. El asistente se acercó a Spielberg, paso a paso, Oh, Dios mío. quien para ese momento estaba ya en éxtasis, ya estaba plenamente en éxtasis. Sí. Qué rico. Y escuchó que le decía el asistente las siguientes palabras. Joven, por favor, sálgase de aquí, Qué está pena. molestando al señor Hitchcock. Qué anticlimático, güey. Ajá. Pues, güey, en Hitchcock tenemos un clásico que brincó del cine inglés con mayor presupuesto y con muchas fallas en distribución y grabación. De eso pasó al cine de Hollywood, lleno de ahorro, que significó mayor inversión en la creatividad y perfección de sus formas, de su método. Todo reforzado por la muerte de su madre, el suicidio de su hermano a lo lejos, y que en la televisión terminó de rematar con sus cada vez más irónicas pero serias participaciones frente a cámara, que era lo único que le faltaba perfeccionar, luego de haber sido de todo en el cine, desde diseñador, guionista, asistente, director y ahora actor, pero de sí mismo. Siempre vestido de traje negro, hiciera calor o frío, le olía una puta mierda, y desatando el interés, porque cómo era posible que un hombre regordete, tan serio, tan pasmado, incluso tan común y corriente, pudiera crear películas tan llenas de interés y con tanta forma tan chingona, cinematográficamente hablando. Es muy probable que Hitchcock diera esa imagen de personaje bien vestido, serio, lleno totalmente de seriedad, para poder hacer y deshacer todos los crímenes que quisiera sin que nadie lo denunciara, evitando así volver a la cárcel donde él contó o se inventó, da igual, que lo encerraron, para que viera lo que le hacían a los chicos abiertamente malos. Todo muy perverso, todo muy ambiguo, y qué rico, mi querido Alfred Hitchcock. Vaya. Pues, güey, yo... Obviamente sucedió el momento en que se murió y todo eso, pero bueno, asuntos menos, asuntos más. Está chido conocer su historia, güey, porque creo que una de las cosas a mí, por ejemplo, ya me llegó, pues porque ya estoy más joven que viejo, que Ok, bye. yo realmente o sea, empecé a ver sus películas por estos pedos que hace Zizek, ¿no? De Slavoj Zizek, sobre, Sí. pues que lo compara más bien lo utiliza como un vehículo para explicar psicoanálisis y bla, bla, bla. Entonces me parece muy interesante conocer su historia, güey. Porque creo que te vas dando cuenta que o sea, las formas en las que se puede explicar el psicoanálisis, que no vamos a hablar de psicoanálisis tal cual, ¿no? Sino que, a final de cuentas, es una forma de
de poner la mente humana, güey, porque, por ejemplo, cualquiera que haya visto, no sé, Psycho, güey, o Ujú, Vértigo, se dan cuenta como que hay ujú. muchos elementos, güey, que de repente son muy reconocibles, güey, ¿no? Claro. Y como la de la madre, güey, como justamente el crimen, Las escaleras. ajá, las escaleras, bueno, objetos y conceptos y su puta madre. Pero todo eso, o sea, es como, Literal. se han vuelto, se han vuelto como estandartes, digamos, de conceptos, o sea, cosas que nosotros imaginamos, o sea, como la madre, la culpa de la madre, o no la culpa de la madre, sino la presión de la madre sobre el hijo, y eso ahí está como explícito, ¿no? Es como, sí se me hace muy, muy criminal su cine, no porque sea como de cine negro, güey, sino porque es se me hace como una crítica a simplemente poner o sea, no nada más te pone como el crimen, sino te pone todo lo que lo causa. Y al mismo Ujú, tiempo ujú. también simbólicamente funciona súper bien, güey. No me quiero escuchar súper mamón aquí hablando de cosas que no se entienden, güey. Pero lo estoy intentando poner de la manera más concreta que pueda. Entonces es como, porque realmente es algo simbólico, ¿no? O sea, es un símbolo que te pone, por ejemplo, para el que no haya visto Psycho ya no me importa que les haga spoilers, porque, o sea, es una película que tiene años. Pero de todas maneras, Décadas. véanla. Décadas. Pero, por ejemplo, la madre siempre estuvo muerta. En toda la película siempre estuvo muerta, güey, ¿no? Pero está presente. Ujú, ujú. Y realmente, o sea, está el cadáver de su madre. Que de hecho creo que es Dead Gain o algo así. Un güey que sí lo hizo de verdad. Sí, sí, está Este, basado en algo real. Ujú. basado en algo real. Entonces, siento que esas cosas son las que hacen que Hitchcock, desde mi punto de vista, porque la verdad tampoco conozco tanto, es lo único que puedo opinar, pero sí se me hace como justamente el vehículo perfecto para entender esas metáforas como justamente mentales, porque estaban diseñadas no para hacer eso, pero sí estaban diseñadas desde una mente que veía muy claro ese tipo de cosas, ¿no? Tiene como Ujú. muchos, bueno, ahora ya se ven como clichés, güey, porque Él los pues montó. Ujú. ajá, él los montó y la gente pues, los empezó a copiar después y se volvieron clichés, pero en ese momento para él era algo muy, muy, muy concreto, güey. Esto es lo que yo quiero poner, güey, ¿no? En ese sentido, también muy ejemplar es el caso de que volvieron a hacer sus películas, incluso una cuadro por cuadro a color, y no funciona, ¿no? No funciona porque, o sea, hay remakes o recreaciones que son bastante buenas, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Que cambies el medio, lo que sea, pero intentando replicar a Hitchcock, pues caes en perder un poco, demasiado, ¿no? Esos símbolos tan claros en la mirada del original, ¿no? Y por eso los clichés son clichés, porque él simplemente llegó y los puso, ¿no? Dijo a la verga, porque eso también es importantísimo. Él era precisamente un autor que quería que, si el guión estaba sólido, podía jugar con las formas, ¿no? Los planos imposibles, los enfoques, los acercamientos, ¿no? Todo ese tipo de juegos plenamente cinematográficos, de la forma cinematográfica, ¿no? No se iba más lejos, sino con la imagen y a través de la imagen. Claro, también el complemento de la música y actuaciones buenas, pero el trabajo de dirección, llevar la cámara, ¿no? Todo este viajezote visual. Y eh, si plasmaba su mirada en ciertos elementos que ahora nos parecen muy comunes, es porque eh, pues era muy ingenioso y trabajaba verdaderamente con lo obvio, ¿no? ¿Sí? Y que Pero de, estaba de una siempre manera obvio, como grosera, eso es a lo que me refiero, ¿no? Es como ahí, exactamente, está ahí en tu cara, criminal, güey. ¿no? En ese sentido. Y, y no dudo que habrá otros cineastas que lo habrán hecho antes en alguna u otra cosa, pero Hitchcock, neta, toda su carrera es así, ¿no? Toda su carrera tiene esa evolución de lo que decía de los vómitos en Inglaterra, de tomar todos estos recursos y lanzártelos en la puta cara así, porque lo puede poner, a Hollywood, de perfeccionar tanto el árbol que estaba dibujando, metafóricamente, para que los frutos que diera al final, los efectos que causaran en el público, neta, fueran los más puta contundentes del mundo, ¿no? Y también lo hacía en el cine, perdón, en las series, ¿no? Donde es algo muy chido porque también él empezó a salir, ¿no? Él salía presentando e incluso haciendo la publicidad. Hay unas partes donde hay una imagen icónica que es un dibujito que él hizo de sí mismo, de perfil, son unas cuantas líneas, y
lo distingues perfectamente donde entra al escenario y se empalma su sombra con el dibujito, ¿no? Entonces, muchos dicen que probablemente él quería dar la imagen de algo simple para que toda la gente pusiera atención. Es algo así, ¿no? La forma está tan clara que lo puedes apreciar, aunque te estén poniendo conflictos psicológicos Cabrón. o cosas que implican el crimen más grande de haber nacido y solo existir y que te están culpando de algo que ni siquiera sabes qué. Y otro elemento que desata ese tipo de cosas son los famosos MacGuffin, ¿no? Que era una motivación en la película, ¿no? Un maletín, un viaje, lo que sea, pero que lo puedes intercambiar, porque lo que importa es hacia dónde te llevó esa madre y el objeto se va a la mierda, Como ¿no? el maletín de Pulp Fiction, ¿no? Ese es el ejemplo más claro, incluso más conocido, Ujú. pero también, por ejemplo, en Psycho, en la que ya dijiste, al principio, la chica que es la que va a terminar asesinando el protagonista, huye de su jefe y de su ciudad con el dinero y después ese dinero ya termina importando nada, ¿no? Sí, sí, Porque lo sí. importante era que ella llegara al hotel con el protagonista y que fuera, lamentablemente, eh, pero así es la película, asesinada, eh, y se viera todo el conflicto que tenía este carnal en su puta mente y su mamá y cuidarla muerta y el transvertirse y al final terminar medio sonriente afuera, perdón, no afuera, sino dentro de la comisaría policial y todo el pedo, como medio pillo, ¿no? Que por cierto, como Eh, dato curioso, güey, hace tiempo que me me caí enfermo, ajá. este, que me aventé toda la serie de Bates Motel, que a lo mejor muchos la habrán visto. Y yo no sabía que justamente en pues es un remake, realmente la película lo alargan muchísimo durante capítulos, pero es la película de Psycho. Este, de hecho sale el niño que hace a Ghost Rush, el niño ese que toca la guitarra así, es el protagonista. Y en uno de los últimos capítulos hacen la recreación de esta escena, que es la película prácticamente. Este, y la actriz que hace la chica que mata a Norman Bates es Rihanna, güey. Ok, Es muy cagado está muy ese, güey. cagado. Sí. Nada más es dato curioso, güey. Ahorita se me ocurrió. Que por otro lado también la serie está chida porque te incrusta más en el pasado de la infancia del protagonista de Psycho, ¿no? Y de su mamá también, ¿no? Ves Sí. a su mamá viva, ¿no? Cosa que en Sí, Psycho, ves pues cómo se no. desarrolla todo el pedo. Y es que es justo a lo que me refiero. O sea, yo eh, en muchas cosas que he leído, no solo de Zizek, pero Psycho es una película, por ejemplo, que se utiliza mucho para intentar explicar cosas de psicoanálisis, ¿no? Que Ujú. evidentemente ahí es como, para muchos es pura habladuría y para muchos era casi una ciencia, güey, pero eh, explicar, por ejemplo, el ello, el yo, el super yo, se utiliza la casa de Norman Bates y todo este pedo de cómo está en el sótano y luego sube el super yo y mamás así, ¿no? No quiero confundir tanto la audiencia, ¿no? Pero Pero son mamadas, literalmente. Al caso son sí, sí, mamadas. sí, sí, o sea, son cosas que tú puedes interpretar como tú quieras, pero muchos ejemplos de ese güey digamos que son como ejemplos icónicos o los máximos ejemplos, digamos, dentro del cine, al menos antiguo, Ujú, antiguo, güey, ujú. de Sumeria, que, que hablan sobre, Cine clásico, cine clásico. digamos, objetos mentales o partes de la mente, ¿no? Que se pueden interpretar de esa manera. Y justamente es como el hecho de que el Norman Bates, mi cuate, el Norman Bates, este, todo el tiempo estuviera como actuando, güey, que su madre estaba Ujú. ahí, pero en realidad es la locura de ese güey de tenerla inserta aquí porque su madre ya no vive, güey. Lo cual es una puta pasada. Son cosas que, o sea, insoslayablemente, no sé por qué me salió esa palabra tan mamadora, pero irremediablemente, güey, te llevan a pensar que, pues, ¿qué pedo con la mente de este puto actor, no? Entonces, como que empiezas a buscar, empiezas a arrastrar y te das cuenta que toda la película realmente te va llevando como a cierto tipo de conclusiones que hayan sido dedicadas a eso exclusivamente o ¿O no, eso no? no se sabe, pero se puede interpretar de manera muy fácil y eso está muy chido, güey. Creo que por eso su cine es muy analizable, güey, porque aparte, o sea, de alguna manera es muy práctico, güey, o sea, tú lo puedes ver de una manera nada más para palomear a la chingada y es una buena película, güey, pero si le metes reflexión y todo el pedo, por ejemplo, esa película, Vértigo, o la de Birds, son películas que tienen muchísimo significado donde sea que
Que las por donde proyectas. saque ajá, en la pared, Literalmente. en la Sí, tele, en sí. tu celular. Y Estás bien también es muy pendejo. curioso porque no solamente, como dices, se queda, se puede ir tan lejos como algo psicoanalítico o algo social o algo así, sino que también neta puedes solamente ver cómo jugaba con las formas, ¿no? Con los elementos visuales, así, tal cual, ¿no? Y otro ejemplo, ya lo mencioné hace rato, pero para que no lo olviden, es el libro que escribió Truffaut, ¿no? Donde lo entrevista, donde como que busca confesiones de un cineasta, ¿no? Y no solo confesiones de su vida, sino confesiones de su oficio, ¿no? De su maestría al trabajar. Y es un libro precioso, se llama El cine según Hitchcock. Y hay otro que neta sí lo quiero rescatar un chingo porque es un orgullo nacional también. Porque si ya Ah, lo sí. querían, si ya lo querían, ahora lo van a querer más. Porque un joven, Guillermo del Toro, tendría 25, 26 años, cuando estaba más o menos terminando sus estudios cinematográficos universitarios, le invitaron a participar en que entregara un libro sobre uno de sus cineastas preferidos, donde lo que tenía que hacer era pues mostrar su obra, ¿no? Así, este güey hizo esto, esto y esto y esto y esto, la sinopsis, bla, bla, reseña, y después su opinión, ¿no? Y dando sus impresiones. Pero para que fuera para el público en general, ¿no? No tan especializado. Y es bellísimo ese libro, justamente porque si tú quieres ver no solamente las películas, sino ver cómo un cineasta del nivel que se transformó nuestro querido Guillermo del Toro, ese güey neta va película por película, o sea, las 53, A la 50 y verga. tantas películas las va analizando así, capítulo tras capítulo, es una película, otra, y lo divide en los dos periodos, el periodo inglés, el periodo americano, y no se queda en eso, porque analizó también y dio sinopsis, reseña y comentario de cada uno de los episodios que sacó en sus series, también están ahí. Los proyectos inconclusos también te los reseña. No Te mames, está dice, este loco, pedo güey. se quedó así, se quedó allá, no hay pedo. Y también, además, lo hace de una manera muy, pues como ese güey es, ¿no? Muy desenfadada, ¿no? Y es un librazo, ¿no? Se llama Hitchcock, así nada más, de Guillermo del Toro. De Guillermo del Toro. Eh, es un librazo, es un puto librazo. Y ahí pueden ver precisamente, no solamente que uno puede llevar Hitchcock hasta la quinta chingada de análisis psicoanalítico o interpretación psicoanalítica, sino neta plenamente por amor al puto cine y a las formas cinematográficas, ¿no? Y a la manera de contarte una película. Que finalmente Hitchcock igual lo decía, lo que más valía para él era sus ficciones, sus películas, ¿no? La realidad, ¿qué? Lo que importa es el cine, ¿no? Y eso, por eso lo dejó así, ¿no? Con tantas películas y con tantas cosas tan claras, tan evidentes en su forma, y el contenido lo puedes tratar como tú quieras, ¿no? Sí. Está verguísima. Pues es un. Ya para ir terminando, pues es un artista bien puto inabarcable, como muchos de los que hemos tratado, güey. Pero creo que sí nos quedamos con una idea de quién verga es este güey. Porque definitivamente es muy famoso, güey. También es como. Creo que de repente hay artistas que tienen tanta fama, güey, que ya ni siquiera te pones a investigar sobre No ellos te porque detienes a verlo. dices, ah, bueno, Hitchcock, ajá, Simón. Pero muchas veces ni siquiera, o sea, incluso sabes su nombre, has visto su foto, conoces su cara, pero nunca has visto ni siquiera una película o algo así. Y creo que ahorita es una buena oportunidad para hacer eso, ¿no? Yo he visto muy pocas realmente de ese güey, aparte de que a mí no me gusta tanto el cine, pero, pero pues siento que o sea, vale la pena ver ese tipo de cosas y sobre todo también conociendo como que su vida, güey, porque la verdad no es tan interesante a comparación de otros, güey, de otros artistas, digamos, pero Es más discreto, muchísimo Pero más discreto. justamente ese bajo perfil que maneja, güey, y eso es a lo que me refería, como su presentación como persona, que es como un güey muy, de etiqueta, muy acá, muy señor de, el vino y su puta madre, pero en realidad, o sea, ese güey estaba bien pinche zafado, güey. O sea, Tenía tiene, claro lo que quería mostrar con las formas que tenía, güey. Y si te iba a perturbar, lo iba a hacer porque neta las ficciones era lo importante. Trastocar todo. así es. Y, y es el maestro del cine, suena súper trillado, pero neta, si lo dicen así,
pues más o menos ya vimos por qué, pero es cierto en muchas de las películas y cada una se sostiene muy bien, eso también está muy de huevos. Yo la que recomiendo, que sí la vi y me gustó muchísimo, es la de La Ventana Indiscreta porque puedes ver mucho de su trabajo de las tomas desde afuera, como desde una ventana, ¿no? Como de persona chismosa, ¿no? Así voyerista, observando a los vecinos y hace todo un paneo de cada departamento enfrente y termina cayendo donde sucede el asesinato, pero con las censuras que son en el mismo edificio, ¿no? Porque no todo, no está abierto totalmente, lo ve a través también de las ventanas, ¿no? Entonces tiene ese juego de miradas increíblemente bien hecho y aparte de que el protagonista no puede hacer nada, pero está viendo que suceden esas cosas. Y para que les quede claro cómo funciona todo eso, hay un episodio de Los Simpson donde Bart Simpson tiene un yeso en la patita y escucha que hay un grito en la casa de Ned Flanders, todo chismoso, y da por hecho que hubo un asesinato por parte de Ned Flanders. Es una parodia. Ha salido más en Los Simpson, pero pues para que vean cuál es. Okay. Eso es lo que yo recomiendo. Pues descansa en paz, como siempre, nuestro querido Hitchcock. Una vez más. Y esperemos que, pues no para siempre, que su figura quede por ahí. A menos que algún día haya alguien mejor y entonces habrá que olvidarlo. Pero bueno. Continuemos con la siguiente sección. Que salga, que entre, que te invada. Hertziana, música, cágate con nosotros por siempre. Muchas veces no sabes ni qué estás haciendo de tu vida. A veces sientes que todo lo que haces, por muy importante que los demás lo hagan parecer, no tiene sentido y por lo tanto carece de valor y es absurdo pensar en preocuparse. Pero de repente puedes ver la oleada de gente que se preocupa por ti. En el mejor de los casos alguien se preocupa por ti. Y te hacen sentir que hay algo mal dentro de ti, que ya se te fueron las motivaciones, que estás deprimido, que dejaste de cuidar de tu cuerpo y de tu vida. Tu vida ya no es como era antes y eso va para bien y para mal. Y ya el cambio ni te importa, te prendes un cigarro y te quedas estático esperando que el tiempo pase rápido por tu cuerpo, hasta que ya no pueda más y por fin puedas demostrarle a todos que tenías razón al negarlo todo. Nada importa. Pero es precisamente esa frase la que, a pesar de sonar desoladora, solitaria, sin remedio. Nada importa. Tus amigos se mueren, tu familia se muere, las personas se van, nunca pudiste jugar con tu hijo y verlo sonreír, la moneda se devalúa, asesinan a tu amiga, tu ropa se gasta, se te cae el cabello, te salen arrugas, no tienes para comer, nunca tuviste dinero, te hicieron sentir que no eres suficiente, nunca nadie te aceptó ni te comprendió, nunca llegaste a estudiar lo que querías, el amor de tu vida se fue. Tu madre enfermó, tu papá ya no te habla, tus amigos te traicionan, te divertiste demasiado lastimando a los demás, no llegaste a tiempo al hospital para dar la última despedida. La última vez que te escribió tu amigo fue en la nota de despedida que dejó junto a su cama. Son las 4 de la mañana y la culpa no te deja dormir. Pero nada importa. Puedes hacer de tu vida lo que se te pegue la chingada gana mientras estés dispuesto a recibir las consecuencias de tus aciertos y tus desatinos. Todo es un constante aprendizaje de vivir en el momento y lo que ese momento contenga, con futuro sin futuro, con pasado sin pasado, porque un día simplemente te mueres porque querías o por evitarlo. Pero eso es una certeza y la vida se convertirá en poco menos que una colección de recuerdos. Hay circunstancias que nunca funcionan a tu favor y debes aceptarlo. No importa que tus deseos se hagan realidad, no es cosa de importancia. Importa lo que tienes y a veces solo tenemos un puñado de promesas hacia nosotros mismos que nos ayudan a hacer valer cada maldita vez que respiramos. La vida es injusta para el que piensa en términos de justicia y no de humanidad, no de naturaleza. El destino existe en el presente y lo demás son preocupaciones, recuerdos corruptos y promesas falibles. Les comparto todo esto porque estas y muchas otras cosas más las he aprendido de personas que ahora mismo nos están viendo, e incluso algunas que no conozco, y algunas que tal vez nunca conoceré. Tal vez es el caso de John Frusciante, una persona que tiene su alma bien colocada donde sea que el alma vaya, que a pesar de haber pasado por cosas trágicas a causa de dudar del maravilloso absurdo de estar vivo, descendió y emergió del infierno de su propia mente, de una manera que deja ver todo lo hermoso que puede surgir de un paseo por las tinieblas. El día de hoy en Radio Locura, en su propia Hertziana,
les quiero presentar a un hombre que tiene el mérito no solo de haber salvado su propia vida incontables veces, sino haber salvado la de muchas otras personas que se abren a dejarse inspirar por su música y el profundo amor que hace sentir el conectar contigo mismo. Un guitarrista que desde ahora es legendario, un músico que ha probado hacer de todo tipo de música. Ha tenido todo el dinero del mundo, ha tenido a los amigos más famosos, guapos y ricos, ha salido con celebridades y sin embargo te muestra que la plenitud, el amor y la felicidad se encuentran en aceptar la vida imperfecta que tienes ahora, en este momento, con las personas con las que estás, con la persona que tú eres. Vamos a escuchar una canción de John Frusciante, el título se llama Untitled 3, es decir, sin título número 3, y estamos de vuelta. Se pasó de verga con esa canción, pero bueno, John Frusciante nace en Nueva York el 5 de marzo de 1970. Voy rápido con los datos que nadie quiere escuchar, pero que son importantes. Y su papá es papá frustrante, papá John Frusciante, se llamaba John Frusciante, era juez y pianista. Todavía es juez y pianista. Y su madre, Gail Frusciante, era vocalista. Y después, bueno, creo que dejó ese pedo por ser ama de casa, pero no me preguntan a mí, pregúntenle al machismo. Su bisabuelo se llamaba Generoso Frusciante, nada más lo anoté porque me dio risa. Pues bueno, su infancia no fue así que digas, muy interesante. Lo importante aquí es que tenía un padrastro que era buen pedo y que ya después se separaron sus papás, evidentemente. Tenía un padrastro y pues era buen pedo con ese güey. Y este güey le regaló una guitarra, ¿no? Okay. Es muy importante porque pues, es John Frusciante. El güey que le haya puesto una guitarra en las manos a John Frusciante merece ser mencionado. A los 9 años se empieza a interesar en la música este güey, escuchando güeyes como Jeff Beck, Jimi Hendrix, Jimmy Page y pues, personas así que cualquier persona que toque guitarra como que topa un poco. En un solo año, es decir, a sus 10 años, ya sabía tocar canciones casi de oído, la verdad no lo sé, si lo sacaba de tablaturas o yo qué vergas, de guitarra fácil, pero ya tocaba canciones de Jimi Hendrix a los 10 años, güey, lo cual está cabrón, güey, o sea, tocar Jimi Hendrix claro. Está bien perro. Pero bueno, le empieza a interesar tanto la música que de repente dice, ¿sabes qué? A la puta chingada de la escuela, no me importa, a la mierda, y se muda a Los Ángeles, güey. Y estaba morrito, güey, todavía tenía como, no sé, 15 años por ahí. Y lo importante de cuando se muda solo a Los Ángeles es que ahí conoce a los Red Hot Chili Peppers, que no se confundan, no voy a hablar tanto de ellos. Sí son importantes en él, pero nada. El punto es que conoce a los Red Hot Chili Peppers. Y en ese momento, como guitarrista estaba Hillel Slovak, que pues, era el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, al que le encantaban las drogas, como ya es costumbre. Entonces, bueno, John Frusciante acudió un chingo a ver a los Red Hot Chili Peppers porque era fan, güey, era un fan de los Red Hot Chili Peppers, güey. Le encantaban. Sí, le encantaban, güey, se sabía algunas de sus canciones en bajo y en guitarra, güey, o sea, tanto así los iba a ver, güey. Y bueno, después de estar yendo, se hace amigo de Hillel Slovak. Y tras 3 años de amistad, así pasa el tiempo rápido, 3 años de amistad, todo chido. Mucho pinche rock and roll y de repente, huevos, el pinche Slovak se muere de una sobredosis. ¿Qué dicen por ahí? Sobredosis? Dicen por ahí, no sé si es una exageración o no, pero yo lo leí en varios lugares, que ese güey se murió de una sobredosis con tanta droga en su cuerpo que pudo haber matado 3 rinocerontes de un putazo, güey. No sé si lo dicen en sentido figurado, no lo sé, güey, pero... O en sentido frusciante, da igual. No sé, pero bueno, por esto él solo tenía 18 años cuando perdió a su amigo Slovak, John Frusciante. Y a pesar de haber perdido a su amigo, pues ganó una oportunidad porque fue como la consecuencia natural de que le dijeran, bueno, pues vamos a agarrarlo como guitarrista, güey. Ese güey sabe tocar sus partes. Y aparte, no mames, tocaba la guitarra bien cabrón, güey. Tocaba mejor que Slovak, pero bueno. Ahí empezó todo el puto desmadre de John Frusciante, ¿no? Porque ya se consagró como guitarrista de una banda. Que no eran tan famosos, eran famosos ahí mismo, pero pues, localmente, ¿no? Pero, ¿qué pasa, güey?
Graban el pinche disco, el primer disco de los Red Hot Chili Peppers, que se llama Mother's Milk. La leche materna, bueno, la leche de la madre. Y de repente, huevos, güey, empiezan a ser muy famosos, güey, y vendieron 7 millones de copias del disco, güey, nada más. Y el pedo es que le llega muy pronto todo este pedo a John Frusciante, no pronto, sino que más bien le llegó algo que no quería, que era la maldita y estúpida fama. Y pues, de hecho, muchas personas dicen, los grandes defensores de John Frusciante, que los Red Hot Chili Peppers son famosos por John Frusciante, porque pues antes de él no eran prácticamente nadie, a menos localmente, y cuando ese güey entró, sacan ese disco y pum, se van a la fama. Pero como todo buen muchacho honesto y trabajador, le cagaba la fama, güey. Y como lo trataban de pinche estrellita y rockstar y todo el pedo, a ese güey le cagaba porque nada tenía que ver ese pedo con hacer música. Él le bastaba estar tocando con los Red Hot en los pinches lugares ahí todos culeros donde tocaban. O bueno, no culeros, pero pues pequeños. Variados. Y pues a él le gustaba así como, güey, pues bajar, echarse unas droguitas, unas chelas ahí con la gente, güey. Todo muy underground, pero toda esa mierda se acabó. Porque, pues eran famosos, güey. Entonces este güey decía, no, güey, es que a mí me encanta hacer música, güey. O sea, yo vivo y muero por la música, güey. Lo demás me vale verga, güey. Entonces, pues, la fama le cae en la mera punta de la verga, güey. Y en el año 92, güey, poco después de haber grabado el álbum de Blood Sugar Sex Magic, un disco muy icónico de los Red Hot Chili Peppers, que vendió ahí como 12 millones de copias, porque ya estaban creciendo bien cabrón. Y mientras estaba en la gira y todo ese pedo, este güey ya le empieza a entrar a las drogas fuertes, como la heroína, y bueno, se metió un chingo de coca. Que también es fuerte, digamos. Y también Anthony Kiedis. Por no dejar. Anthony Kiedis también le entraba a este pedo con él, güey. El cantante. Ajá, el cantante de los Red Hot. Entonces ya, bueno, empiezan a tener una gira con un chingo de pedos, güey. Ya sabemos que las drogas siempre después de un rato llevan a pedos bien culeros. Y se peleaba, justamente mucho con Kiedis. Mucho más con Kiedis. Porque a mí Kiedis me caga, eso lo voy a decir, güey, ¿no? No me cae bien como persona. Porque Sí. a mí me gusta más la forma de ser de John Frusciante, es más humilde. Y yo me imagino que en ese momento, cuando los dos estaban bien drogados, pues tenían por ese tipo de pedos bien culeros. Repulsión. Sí, así como de... Porque era como, güey, Kiedis sabe que John Frusciante era mejor músico que él, y John Frusciante solo es como, güey, ¿por qué te pones en esa puta actitud, güey? Entonces, como tenían ese tipo de pedos, de repente John Frusciante saboteaba los conciertos, güey. Y hay, de hecho, unos conciertos, o sea, era su forma de rebelarse, güey, ¿no? Que, pues, de repente decía, ¿sabes qué, güey? Voy a empezar a tocar esta canción, pero la voy a tocar medio tono más arriba para que este güey no sepa cómo cantarla, ¿no? Como que no entremos chido, güey. O sea, travesura musical. Sí. Es como, váyanse a la verga, y la empieza a tocar raro, güey, ¿no? De hecho, hay un video muy famoso que fue en el Saturday Night Live, que empieza a tocar, creo que es la de Under the Bridge, pero la empieza a tocar bien culero, güey, así que, sí, ahí está su puta canción. Entonces ya este güey le cagaba la fama, güey, le cagaba todo ese pedo y se notaba, güey, ¿no? Y pues ya, para no hacérselas larga, de repente, chinga su madre, ¿saben qué? Me voy a salir de los Red Hot Chili Peppers, en el 92 lo dice, y se mete a su casa a hacer música y a enclaustrarse como si hubiera una puta pandemia, güey. Y bueno, muchos pensaríamos que esto llevaría, bueno, pues ya logró algo, güey, pues va a ser un hombre de bien, güey, ya tiene dinero, va a hacer música, está chido y que esto terminaría en un final feliz, pero nada está más lejos de la puta realidad, porque al hacer esto cayó en depresión y se metió aún más pinches drogas en su casa, güey. De esta etapa hay un documental sobre él, bueno, son dos, pero hay uno muy largo, que son entrevistas con ese güey, donde está mero en la etapa de las drogas, donde habla de su filosofía de vida, sobre lo bien que se siente mental y físicamente, porque así lo dice, pero tú lo ves así todo chupado, güey. Y se ve ahí todo torciéndose, así bien cabrón, y bien erizo, bien Eric, y contando sucesos bien trágicos,
como cuando bueno, de hecho tiene así como quemaduras en los brazos de cigarro porque se queda dormido y se le prendía fuego a la ropa y se quemaba. Y alguna vez, que fue el suceso más culero, que casi se murió, una de las tantas veces que casi se muere, porque se quedó dormido, güey, con el cigarro prendido y pues estaba drogado, mucha heroína, Ujú. y, y se empezó a incendiar su casa, güey, y para cuando este güey ya pues recobró la conciencia, güey, ya toda su casa estaba en llamas y logró sobrevivir, se salió, güey, todo el pedo, pero se quemaron todas sus putas cosas, güey. Junto con ellas, la gran colección de guitarras que tenía, güey. Se quedó en la calle, güey. Pero bueno, Ay, Dios mío. de manera complementaria a este pedo, a este documental donde les digo que habla sobre todo este pedo, hay uno que es como, yo lo llamaría como un videoarte o como un este, un video largo de las canciones de su primer disco, donde aparecen tomas de su casa, justamente la que se quemó, que parecía una crack house, güey, que de hecho era una crack house, este, que estaba toda grafiteada, güey, estaba toda pinche tirata marrana, toda pinche polvorienta, así bien culero. Y, y ahí, bueno, en ese video se ven como se escuchan canciones de su primer disco, que es de hecho una parte de la que escuchamos ahorita, del disco El Neanderthal Laddies and Ujú. Usually a T-Shirt. No tiene sentido ese puto título, que Neanderthal Laddies no sé qué sea y usualmente una playera y ya. Bueno, en fin. Son canciones en este disco que suenan todas maníacas. Me voy a centrar un poquito en este disco porque es una puta joya esta madre. Es Y te una, canto, te vacila. es una, este disco es un disco, como ya, bueno, ya lo escuchaban ahorita, son canciones que están así todas maníacas, güey, que están así como literalmente así. Y suenan como si no estuvieran terminadas y tal vez no lo están, pero pues le valió verga, solo lo sacó así. Y pues son cosas súper sinceras y básicamente en este disco se puede escuchar a lo que olía y cómo lucía la vida de John Frusciante en esos momentos, güey. O sea, tú lo escuchas y te das una idea pero perfecta de qué verga estaba Es pasando. una musicografía de su realidad en ese momento, ¿no? Así Una es. foto musical. Y bueno, Ay, en pinche este chavo. documental que les estoy hablando, está chido porque de hecho lo toman a él como la figura principal, pero de hecho, por ejemplo, el camarógrafo era un güey que se apellida Haynes, que es de los Butthole Surfers, una banda como súper icónica de Estados Unidos. Timothy Leary, el psicólogo defensor de los psicodélicos, y Johnny Depp, o sea, es como cuatro personalidades súper cabronas y, bueno, y tres nada más poniendo su atención en John Frusciante, así como, qué pedo, güey, está de loco. Este, pero bueno, las cosas iban bien culero en su vida. este, Claramente. y todo se puede ver en ese disco porque, bueno, este disco está plagado de mamadas, güey. Está plagadísimo de referencias a la fama, cómo es una mamada, el pedo que vivían los Red Hot Chili Peppers. De hecho, mientras grababa ese disco, güey, trajo a su casa a que le ayudara a grabar River Phoenix, que muchos lo Ujú. conocerán porque es el hermano muerto. Es un actor, River Phoenix es un actor y músico, y es el hermano muerto, ahora muerto, de Joaquín Phoenix, el Jajas. Ujú, ujú. Y, El hermano del Jajas. y bueno, el River Phoenix, que de hecho apenas vi que Rooney Mara, creo que se llama su Sí, sí, novia, sí, sí. y Sí, bueno, su dilo, dilo. esposa, Sí. y Joaquín Phoenix tuvieron un hijo y a su hijo le pusieron River por River Phoenix, güey, ¿no? Qué bonito, Así güey. es. Qué bonita está ese pedo. Bueno, en ese álbum pues tocaba River Phoenix, pero como murió tiempo después, no lo dejaron sacar las canciones, güey. Pero bueno, para los que se interesan, esas canciones sí salen en el siguiente disco que se llama Smile from the Streets You Hold. Smile from the Streets You Hold. Es en ese disco donde salen las canciones con River Phoenix. Que por cierto, este disco nada más lo hizo para pagarse sus ricas y deliciosas drogas. Solo lo sacó por eso. Pinche chavo. Pero bueno, Neanderthal, que es el disco del que estamos hablando, está grabado totalmente de principio a fin en un estado alterado de conciencia, ya sea en heroína, en marihuanas inyectadas, su puta madre, todo, güey. Este, tiene algo muy icónico
que a mí me impresionó mucho cuando conocí ese hecho, güey, porque el último, la canción que termina todo ese disco, literalmente está siendo tocada mientras ese güey tiene aquí clavada una aguja, güey, que le está colgando así del brazo, que se acaba de inyectar y ese güey está tocando eso. Con eso termina el disco, güey. Entonces, Dios mío. ese Termina el dis- disco inyectado, sí, literalmente. o sea, ese disco lo grabó totalmente hasta el pito, güey. Pero bueno, qué imagen tan icónica el John Frusciante. Eso es rock and roll, no mamadas. Pero bueno, este... lo más cagado es que ustedes pensarán así como, no, pues güey, ya estaba abandonado, era la mierda. Y no. Bueno, es muy cagado porque 6 años después de que sale este disco, una joven llamada Mila Jovovich, que muchas la conocerán por Resident Evil, ¿no? Y también por Oh, El Quinto el Elemento. quinto elemento. Ujú. Este, Peliculón. esta chica se topa con el disco de Neanderlades y Ujú. la cautiva y la enamora. Y entonces Así. empiezan a andar por eso, porque dijo, no mames, o sea, este, las palabras que dijo es que simplemente cuando escuché ese disco, quedé cautivada. Y la neta es un disco bien Quedó verga. prendada. Sí, qué chido, qué chido. Pero bueno, eh, me sirvo de esta honorable mención de Mila Jovovich para dar un salto en el tiempo, cuando justamente 6 años, ya empiezan a andar y todo el pedo. Este güey ya estaba recuperado de las drogas. Y ya pasaron muchas cosas de los Red Hot, y así que me voy a saltar porque no importa mucho en este momento. Este, y Ujú. sorprendentemente, este güey se rehabilita en 3 meses, güey. O sea, después de años, güey, de estar en las drogas y todo el pedo, en 3 meses, pum, ya, era un hombre nuevo. Tiempo récord. Sí, claro. Y porque este güey tiene, como ya lo había dicho, tiene su alma colocada donde va, güey. Entonces, como que cada decisión que toma es muy consciente, güey. No sé, güey. Es una persona muy dentro de sí misma, güey, por decirlo. Como muy centrada, digamos, ¿no? Cuando quiere. Pero bueno, ya había pasado por cosas muy cabronas y, por ejemplo, No cuando quiere, en lo que quiere. ujú. Sí, sí, sí. En el año 94, que es cuando yo nací, güey. Quiero mencionar esto porque para mí es muy especial, güey. Lanza el tema Time Tonight, que es de mis canciones favoritas en toda la puta historia. Que le daba un Ujú, chingo de ujú. miedo escuchar. De hecho, escúchale a Spotify, Alex Sands, Time Tonight. Este, esta rola le daba un chingo de miedo escucharla porque después de que la grabó ese güey, cada que la escuchaba sentía que estaba escuchando como su funeral, güey. Como le daba esa vibra de su funeral, güey. Entonces ese Ujú. tipo de como de sensibilidades que despertaba su propia música en él, güey, lo ayudaron justamente a que en 3 meses se recuperara porque él ya estaba decidido a que iba a salir ese pedo. Entonces, Ok, era como una contrainyección, sí, digamos. le ayudó a recapacitar rápido, rápido, güey. Pero bueno, Rapidito, rapidito. el pedo es que se rehabilita, güey, y ya John Frusciante tiene las marcas de todos estos años, güey. Tenía los brazos deshechos, güey, de pus, o sea, por estarse inyectando, güey. Las quemaduras que le dejó el incendio en su casa, güey. Sus tatuajes los tenía ya, bueno, los tiene todos deformados, güey. Los que tenía acá, o sea, está quemada su piel, güey. Le tuvieron que poner injertos, güey. O sea, estaba deshecho, güey. Tenía abscesos, güey. O sea, estaba culerísimo, güey. Y tenía una infección bucal, güey. Que bien culera, güey. Que le tuvieron que quitar todos los dientes y ponerle dentadura postiza, güey. Para poder salvarlo, güey. Porque si no se iba a morir, güey. Entonces, Ujú, una vez ujú. más, vuelve a burlar a la muerte el pinche John Frusciante, güey. Y ni contemos las psicológicas, pero bueno. Y bueno, ya desde ahí regresa chido a la sociedad. Y dice, chingue su madre, ya me metí a la sociedad otra vez. Pues me vuelvo a meter a los Red Hot Chili Peppers. Y bueno, después se salió unos años después y luego regresa, pero no, ahorita no importan los Red Hot Chili Peppers. Ya esta es una etapa súper sana de John Frusciante. Es que no quiero hablar de eso porque realmente es lo que se conoce de él, güey. En esta etapa súper Claro. sana de John Frusciante, güey, se hace vegano, practica el mindfulness, yoga, vipassana, el ascetismo, estas mamadas, güey. Se vuelve muy consciente de sí mismo y empieza a explorar el camino de su espiritualidad, güey. Se pone a pintar, güey. Sí, sí. Y ya empieza a escribir música mucho más llena de vida y a experimentar en el sentido que se conoce de experimentar, no de experimentar con tu cuerpo para ver qué música sale, sino, o sea, y toda pinche torcida, güey, bizarra. Sino que
pues sí, ya era música así como, pues, y si agarramos rock y funk, órale, chingas, ya, más padre, ¿no? Más padre para la gente. Este, Más sano. y, y ya en esta etapa, o sea, después de toda la mierda que les conté que pasó por ese infierno y todo el pedo, un día se presenta y dice, no cabe duda que soy la persona más feliz del mundo. Y, güey, qué calidad de humano, güey, qué calidad de hombre, güey. Ya dice que se da cuenta de lo que muchas otras personas han dicho a lo largo de la historia y espero que les quede bien claro en la cabeza, güey. Que, que las drogas no son el camino para llegar a ese tipo de iluminaciones ni nada de eso. Lo que ese güey dice y muchos otros es que lo que puedes llegar a hacer con las drogas lo puedes llegar a hacer sin ellas, güey, ¿no? Y cuando aprendes el camino, creo que lo dice Alan Watts, güey, esa es una frase bien verga, güey. Que dice, o sea, las drogas es como que te están llamando al teléfono, dice, cuando escuches el mensaje, cuelga, güey, ¿no? Y lo chido es que John Frusciante colgó a tiempo. Entonces, bueno, ya por eso este güey se convierte como en el Jesucristo de la música, güey, porque ya es un güey iluminado, güey, ya te habla de cosas bien vergas, güey, te da unas lecciones bien chidas sobre lo que piensa y todo, es un hombre lleno de conocimiento, tanto personal como musical y bla, bla, bla. Bla, 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 no importa qué esté diciendo. Y bueno, ya en esta parte, neta, quiero que saquen su pinche libreta o su celular, güey. Libreta, güey, pinche clase, güey. Porque ahí les vienen unos nombres de discos, que los voy a mencionar rápido, pero los pueden regresar y todo, pero que son unas pinches joyas y son cosas importantes para acá. Ya, bueno, en esta etapa ya graba álbumes bien pinches icónicos como By the Way, Californication, Stay on Arcadium y así con los Red Hot. Entonces les estoy hablando de muchos años, pero bueno, ya graba esta etapa. Y se vuelve ya un pinche músico súper prolífico porque, por ejemplo, en un periodo de 6 meses en el año de 2004, saca 6 discos, güey. Sí, se mamó. 5 de los cuales era en solitario. Y ahí les va, anoten. Se llama DC EP, que es DC EP, Inside Emptiness, The Will to Death, A Sphere in the Heart of Silence y Curtains, que es como cortinas. Este pinche disco no se lo pueden perder, es de lo mejor que tiene. Bueno, nada, depende de qué te guste, pero es como ya más de cantautor, aquí más Necho Hinojosa, más Fernando Delgadillo, más como John Frusciante el autor, güey, ¿no? Y tiene canciones hermosas, güey. Y bueno, tiene un disco con una banda que podría decirse que es una banda express, con Joe Lally de Fugazi y Josh Klinghoffer, que después fuera guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, una banda que se llama Ataxia, que cualquiera que ya conozca a Joe Frusciante se la sabe de memoria, porque aparte solo es una palabra. Esta banda duró un par de semanas, o sea, literalmente 2 semanas, y tienen 90 minutos de música en el primer disco, porque después ya sacan otro, pero eso da igual. Y la graban solo en 2 días, güey, así, chinga su madre, bye la banda. Ahí está, este disco se llama Automatic Writing, escritura automática, como el pedo de los surrealistas. Y tiene una segunda parte que sacan tiempo después, que esa sí no la he escuchado, pero bueno. Algunas personas no saben que John Frusciante es una parte fundamental, y ahí sí agárrense bien cabrón, de The Mars Volta, el sonido de The Mars Volta. Ya que estuvo coescribiendo en el álbum debut The Lost in the Comatorium, y posteriormente para un chingo de álbumes como Francis the Mute, de Octahedron y Putzecture y mamadas, un chingo de discos. De más discos, Es amigo de Omar Rodríguez, el guitarrista de Mars Volta, y también ha trabajado en este güey, Omar Rodríguez, ha trabajado en cosas en solitario de John Frusciante. Y tienen un disco que fue por caridad, lo comprabas por $3 y se llamaba Omar Rodríguez y John Frusciante. Para que no quedara Pero este güey tiene un chinguísimo de discos, tiene 24 discos, más las cosas que le puedas ver por ahí. Por ejemplo, tocó con Duran Duran, tocó con Johnny Cash. O sea, es muy chido este güey, pero bueno. Los imperdibles son Neanderthal Lares, para que se den cuenta de la puta locura, güey. El radio locura de ese güey lo encarnaba bien cabrón, güey. Curtains, el que ya les dije, cortinas. Shadows Collide with People. ¿Qué título, güey? Qué pinche título. Las sombras colisionan con la gente, güey. El último, el pináculo de toda la transformación para muchos, o el disco más horrendo de John Frusciante. Ustedes escúchenlo y dirán.
más odiado y más aplaudido, es el Empyrean, que es como la representación dantesca. Para mí esto lo quiero poner muy en claro porque justamente empezamos este Herciana con una canción, güey, que está bien demoníaca, güey, que él lo está grabando todo drogado, güey, así todo el pedo. Y este disco literalmente se llama El Cielo, el The Empyrean, el Empirio. Entonces lo veo como justamente el inicio de su carrera. Neanderthal Addis es como el infierno y el Empyrean es el culmen de la divinidad dentro de John Frusciante. Y bueno, pues este güey es un puto universo este güey de música, güey. En lo que toca y en lo que puedas escuchar de él. Pero bueno, actualmente sigue, bueno, ha sacado ese disco, el de The Empyrean, del que estoy hablando, es como del 2019, por ahí así. Y de ahí en fuera ha estado sacando otros que no son tan icónicos porque simplemente se ha dedicado a experimentar. De repente se empezó a dedicar a la música electrónica, güey, ¿no? Y se puso Trick Finger como nombre, como dedo truco, dedo trucao. Trick Finger, dedo trucador, no sé. Y bueno, en general, dentro de ya los últimos discos y los demás eran un poquito más parecidos, pero ya dentro de estos empiezas a escuchar elementos de jazz, de avant rock, rock electrónico, synth pop progresivo, rock experimental, hip hop, acid jazz, electronic funk y todas las madres que se te ocurran, güey. O sea, neta, está en otro pedo este cabrón, güey. Aparte de todo lo que puedas escuchar de los Red Hot Chili Peppers, güey. Está bien cabrón. Pero aparte de todo esto, güey, este cabrón es un güey bien pinche humilde, güey. Es súper buen pedo, güey. Le hacen entrevistas, güey. Y parece que estás entrevistando a un niño así como de, güey, todo me emociona, todo está de huevos, güey. La vida está chida, güey. Me inspira mucho su forma de ser ese güey. Y como que siento que dio el pedo medio como Jim Carrey, güey. Que Jim Carrey de repente así como con Jim y Andy. Si no lo han visto, está en Netflix, está chido ese pedo. Que explica un poco como todo el viaje que tuvo con Andy Kaufman. Y se empieza como a iluminar y a llevarse cosas muy elevadas. Y yo siento que John Frusciante lo hizo así, pero como de una manera más natural y como que no tan... Digo, no es mejor ni peor, pero John Frusciante se ve como que no está en personaje, sino que está siendo él. O sea, realmente es como su esencia ya de tranquilidad. Y es un artista en todo sentido este güey, o sea, también pinta, güey, obviamente escribe. Bueno, las letras, ¿no? Pero hay que reconocerlo también, ¿no? Muchas veces, tocas la guitarra, eres pendejo. Pero no, güey, o sea, también hace falta talento para escribir cosas chidas, güey, ¿no? Él diseña todas sus portadas. Y tiene una de las técnicas que no lo menciono tanto porque todos lo saben, güey. John Frusciante es un puto ícono de la guitarra, güey. O sea, toca muy bien lo que sea que toque y aparte tiene una inventiva en la guitarra muy cabrona, güey. Los que sepan tocar guitarra, güey. O sea, al menos una vez han topado con una canción de John Frusciante que dices, chinga tu madre, ¿cómo se toca esto, güey? Pero bueno, sí. Aparte tiene muchísimo feeling, güey, para tocar, güey. Es muy verga este güey. Y a pesar de que tiene como que influencias de guitarristas como Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan y Jimmy Page, como que todo se pone así, se concentra en John Frusciante y aparte sale como que otra cosa nueva por todos sus debrayes mentales, güey. Y es un guitarrista que definitivamente no te puedes perder de escuchar, güey. Te guste la música rock o no, güey, porque es algo bien pinche icónico. Y sobre todo no nada más es como que sea difícil tocar o algo así, sino que se siente mucho lo que ese güey toca, güey. Se siente muchísimo, güey. Y bueno, aparte de esto, pues, tiene unos pensamientos bien cabrones este güey, como ya les dije, muy de iluminación, güey. Y todo el pedo, todo esto lo pueden escuchar justamente esta parte de John Frusciante. Así como pueden encontrar el primero donde está tirada la verga, güey. Pueden encontrar este que se llama The Heart is a Drum Machine. O sea, como el corazón es una máquina como de ritmos, digamos, así se podría decir. The Heart is a Drum Machine. Que básicamente es una entrevista donde está en medio como del bosque o en un jardincito o algo así. Y empieza a contar todo su pedo espiritual. Habla sobre la música, creatividad, su filosofía de vida, pero ya esta vez estando sano. Sobre sus tiempos oscuros, que ese güey dice que no fueron realmente tiempos oscuros, sino una etapa de su vida, güey. O sea, neta, te pone en perspectiva de cómo es que este güey ve su propia vida y te vuela la cabeza, güey. Neta, si ven ese pinche documental, aunque no escuchen su música, y si la escuchan mejor, ese pinche documental esa plática, güey, te cambia mucho
pues sí puede ser la vida, güey, pero sobre todo percepciones, güey, de ella. Está muy chida, güey. Se las recomiendo mucho, aunque nunca vayan a escuchar su música, escuchen ese porque creo que es importante lo que tiene que decir ese güey. Este, pues para mí eso es John Frusciante, güey, una persona, sobre todo lo veo como personas que, como dicen ese pedo, no se puede separar el artista del arte y toda la chingada. Este, yo no sé a veces cuál es mi opinión sobre eso, pero definitivamente con él, güey, siento que está muy casada esa idea, güey. O sea, su arte siempre viene de la vida real, güey. Y su forma de representarlo en la música, güey, siempre es muy sincera, güey. Y creo que es de los pocos músicos, lo digo desde mi admiración por él, evidentemente, güey. Pero es de los músicos que siento que transmiten muchísimas cosas, güey, sin ese afán de querer transmitir, sino simplemente porque quiere decirlo, güey. Como que sientes que sí, son cartas, güey. Sus canciones son cartas, güey, ¿no? Escritas casi a mano, güey. Y creo que eso es lo importante de reconocer de John Frusciante, güey, porque yo quería sacarlo un poco con esta gerciana, quería sacarlo un poco del pedo de, es el güey que hace tin, tin, tiqui, tin, 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 en los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Porque creo que realmente tiene un universo. O sea, Red Hot Chili Peppers es un porcentaje pequeño de lo que realmente es John Frusciante, güey. Y su trabajo ahí fue muy cabrón, estoy de acuerdo, pero definitivamente John Frusciante es muchísimo más que eso. Y por eso quiero invitar a todos y a todas los que nos están viendo a que, si no lo conocen, se echen un clavado a sus discos. Sobre todo los que les mencioné, que ya van un poco curados. Hay algunos que sí es música muy, muy random. Pero si les gusta, no mames, escuchen todo porque este güey trae un viaje bien cabrón, güey. Y me ha salvado la vida este güey muchas veces. Yo creo que en ese sentido, bueno, para empezar, que recuperaste mucho tu objetivo, ¿no? Que los Red Hot Chili Peppers solo son una pequeña parte, ¿no? De lo que John Frusciante ha trabajado y muchas veces, pues, como originado, ¿no? Y aparte de eso, yo creo que no hay manera de verlo como un personaje, ¿no? Sino como verdaderamente un hombre que toca, ¿no? Un hombre música, pensémoslo así, ¿no? Un ser humano musical. Y no importa dónde esté trabajando, si bien al principio tuvo un putero de pedos con su concepción de la fama y cómo la influía y así, que básicamente era, güey, me quita el puto tiempo para hacer lo que yo quiero. Sí. ¿No? Nomás viene a distraerme, a hacer castrosa la fama, no me importa. Y bueno, teniendo eso en cuenta, pues creo que se puede entender porque en su caso específico, que haya vivido todo a flor de piel, cimenta también la motivación de su música, pero su música así solita, si no conoces también nada de él, si te pones a revisar sus discos así como, mira, este disco te lo regalo, ¿no? Uno de John Frusciante, cual sea, neta se sostiene también solito, ¿no? O sea, también lo quiero poner en este sentido, es no porque haya tenido una vida probando un chingo de cosas y yéndose a la chingada y hundiéndose en las sustancias, significa que valga su arte. No. Ese no es el punto. El punto sería que si vivió eso, quiso hablar de eso también a través de su música, lo que sentía, ¿no? Y también después dejándolo, ¿no? Abandonando esa mierda, dándose cuenta de que, pues básicamente sí fue una fase nada más, ¿no? Sí. y que aún así, sin las drogas y sin esos conflictos tan pesados en su mente, puede seguir recreándose en la música, ¿no? Y sintiendo la música, compartiéndola. Ese sería como mi punto, ¿no? No hay que verlo como, bueno, es drogadicto y por eso es un musicazo. No. Sino es un músico que tuvo un periodo bastante intenso de sustancias en su cuerpo, excesivas, pero que lo sorteó, lo vivió, y a pesar de eso, y gracias a eso, y después de eso, también sigue haciendo música bien vergas, ¿no? Esté con quien esté o solito también, ¿no?
Pues yo solamente quiero terminar diciendo como justamente por eso se le considera como un músico así medio como de culto, porque a mucha gente incluso no le gusta cómo canta y cosas así, pero yo creo que su música tiene muchísima alma, güey, así muy muy cabrón, güey. Y, y yo no quisiera que fuera un músico de culto, güey, quisiera que fuera alguien, pues no popular solo por el hecho de ser popular, güey, sino que mucha gente escuchara los mensajes que tiene que decir, porque realmente son cosas muy cabronas, güey. Con lo que inicié este Hertziana, güey, o sea, no es chiste ni anécdota ni nada de esas mamadas, güey, que lo escribí porque sí, o sea, realmente son cosas que he aprendido, obviamente de mi vida, pero también mucho de sus letras, güey, neta me han tocado de una manera bien cabrona y yo estoy muy seguro que si ustedes, que si tú que nos ves desde tu casa, le das una oportunidad a escuchar más cosas de él, no sobre él, de él. Y lo que tiene que decirte te va a dar un viaje muy rico en la vida, porque aunque escuches los periodos culeros, tiene algo que decir, porque es muy sincero, güey. Es raro encontrarlo en un músico, no digo a través de la historia, ni en ciertos tipos de música o algo así, sino que realmente es una persona icónica y eso lo hace un músico excepcional, güey. Ujú. Yo personalmente, con el que siempre ando muy cerca en el corazón de sus discos, es el de Shadows Collide with People, porque siento que es un disco que, a pesar de que, pues sí, a lo mejor no es la mejor grabación del mundo, no, a lo mejor no tiene una calidad de sonido poca madre o lo que quieras así más técnico, pero neta tiene una serie de canciones que se conectan una tras otra y te dan ganas de, no sé, de aunque no te sepas la letra, tararear con él, ¿sabes? Es como algo tan simple, ¿no? Y, pero tan primitivamente llegador, ¿no? Y no solo es con ese disco, pero yo recomiendo ese como para sortear una visita primero, pero cualquiera de sus discos, más que tiene esa racha en el 2004, agarren, pónganselo y métanse ese viaje que no necesitas de las drogas para hacerlo, ¿no? No, para nada. Pues bueno, esperemos no descanse en paz John Frusciante nunca, que siga vivo por siempre y pues güey, es otro pedo este güey. Pero bueno, iremos concluyendo este programa, güey, tan emocional y tan lleno de cosas oscuras y al mismo tiempo cosas bien pinches iluminadas. Este, pues gracias a nuestro patrocinador oficial Restro Café y a todas las personas que nos han seguido desde el mero principio y también a las que se están sumando, bienvenidos a pinches mamadas que decimos y que les presentamos todas las semanas artistas que vale la pena checar su vida y su obra porque lo pueden hacer aquí, mira, en 2 horas o una hora y tanto y ya saben algo sobre alguien que pues nosotros nos aventamos horas y horas investigando para traerlos para ustedes y así se ahorran un chingo de cosas y conocen información muy chida. Entonces, pues suscríbanse y toda esa madre, güey. Uy, me salió muy natural. Este, y pues gracias por su apoyo, neta, gracias por su apoyo y pues sigan vivos mientras puedan. Gracias a Restro, ya pueden checar su Instagram, at restro.café. Ahí está el menú, todo el pedo. Pidan por Rappi o al 2228 770199 solamente para Puebla. Lo siento, Ciudad de México. Lo siento, Tamaulipas. Lo siento, Belice. Lo siento, Tierra de Fuego. Vamos a. Hoy me siento muy distinto, güey. Fíjate, me sentí iluminado por Se, alguna razón, güey. Tengo mucha se calma y sintió, al se mismo sintió. tiempo raro. Pero bueno, este. Vamos a escuchar una canción que para mí justamente una contraposición con lo primero que empezamos. Es del disco de Empyrean, El Empirio del Cielo, y se llama Central, y justamente habla como del centro. Es un poco metáfora, pero el centro de lo que tú eres. Y como tanto la primera como esta se las puse subtitulado para que le pongan atención a la letra y vean que está bien chido y se dejen llevar por Está la de música. huevos eso. Ujú. Entonces, aquí tienen Central de John Frusciante. Esto fue Radio Locura. Ideas idiotas para gente inteligente. Y adiós.